Hola Norman, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Matías, ¿cómo estás? Bueno, gracias por atendernos, gracias por la recepción a esta hora. Contame ese análisis que han podido realizar. Votantes de la Libertad Avanza, en líneas generales, una nueva elección que pasó por los argentinos, pero de una manera especial o con datos curiosos en Córdoba. Correcto, según la última encuesta provincial, cerrada al filo de la elección, unas 48 horas antes, detectamos en la última semana un fuerte incremento de la intención de voto a la Libertad Avanza que se habría verificado el domingo, de acuerdo a los datos del escrutinio provisorio, con una incidencia fuerte en el segmento de los jóvenes de 18 a 29 años, es decir, votantes menores de 30, hay un 50,3 de incidencia, un poco Ujú. más de la mitad, y también con una penetración fuerte en el sector de 30 a 49 años, es decir, los adultos jóvenes, ¿no? O sea, tenés 50,3 en el primero, 43,1 en el segundo, mientras que en los dos últimos segmentos etarios, de 50 a 65 y de más 65, si bien la incidencia importante, ya baja por debajo del 40, 37,8 entre los 50 a 65 y 36,2 en los mayores de 65. Con esto podemos inferir que la diferencia más importante a favor de Gonzalo Roca, el candidato de Libertad Avanza, se hizo entre los electores menores de 50 años, ¿no? Bueno, ahí está en pantalla el gráfico que estás haciendo mención. Esto tiene que ver, tiene relación con elecciones pasadas, con las generales que lo colocaron a Javier Milei como presidente. Norman, ¿se puede hacer una comparativa con respecto a la franja etaria? Sí, pero con algún matiz porque vos tenés que tener en cuenta que en la elección del balotaje Milei obtiene 74% de los votos, pero bueno, ahí era más sencillo porque era un balotaje entre dos candidatos. Sí. Y le hice Sergio Massa, con lo cual la diferencia fue abrumadora, el 74 a 26, o sea que prácticamente lo triplica en votos, mientras que en la PASO de 2023 y en la primera vuelta de 2023 fueron mucho más parejos, porque si bien Milei gana la elección, la gana con entre el 30 y el 35% de los votos, ¿no? Y ahora Gonzalo Roca saca más del 40%, con lo cual ahí vos tenés un comportamiento que se parece más a las elecciones de medio término anteriores, del 2021 y el 2017, que a la elección del 2023. Como que queda el voto de Cambiemos, Roca. E incluso si uno lo piensa en términos del resultado del escrutinio provisorio, siempre estamos hablando, en definitiva hay que esperar unos días, hay un 5% que saca el candidato disidente libertario Agustín Spachesi, que se podría presumir que una parte importante de eso, si no todos, fueron electores que quisieron votar a la lista libertaria y votaron a la lista libertaria, pero la de Spachesi, no No la la de de Roca, Roca, ¿no? no la Roca. Con lo cual, Por una mera confusión, que hay un 48 ahí, ¿no? De voto libertario, ¿no? solamente por una confusión, ¿entiendes, Norma? Sí, es una hipótesis, por supuesto, habría que verificarlo con un estudiador, pero uno presumiría que esos votos de Spachesi son votos prestados, porque nunca fue un candidato que hiciera una elección tan estelar, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, lo que ha ocurrido a nivel nacional, entiendo que te puedo brindar los números de acá del interior, Norman, un bajo caudal de votantes hemos tenido, por debajo del 65, del 64%, incluso menos en algunas localidades. Dato que no me gusta tanto para el sistema democrático, me gusta más a mí, si bien sabemos que por ahí en las elecciones locales, no en una de medio término, se logran grandes porcentajes, pero me hubiese gustado más. Un pequeño análisis podemos hacer de esto, Norman. Y es un análisis que está bueno, porque en realidad es una tendencia que se viene viendo. El domingo, la Universidad Austral, el mismo día de la elección, yo estuve analizando un informe de la Escuela de Gobierno, hizo un análisis muy interesante, no a nivel Córdoba, sino a nivel país, la participación, y ellos detectaron que la participación en la elección de medio término, cuando decimos medio término, son elecciones que están separadas de la elección de presidente y de gobernador. En 2013 votó el 77,4%, 2013 estamos hablando hace 12 años, en el 2017 votó el 75%,
ahí voy a tener una merma de 2 puntos. En el 2021 votó el 71,87%, o sea, de nuevo una merma. Digamos, tenés 2 puntos en la primera elección, 4 puntos en la última, por lo cual ellos proyectaban que el domingo iba a votar alrededor del 67%, que es el número que se ha dado efectivamente, entre 66 y 67. Con lo cual, claramente, tenés entre cada elección de medio término una merma de entre el 2 y 4 puntos porcentuales, lo cual te muestra una tendencia claramente declinante, que hay una apatía o un creciente nivel de desmovilización. Es cierto que hay un nivel de constante de abstención técnica, que se le llama, que la gente que se muda, que cambia de dirección, digamos, siempre hay un 15% que se des cuenta que no va a votar, pero claramente hoy ya estamos hablando de más del 30%, ¿no? Estamos hablando de que 2 de cada 3 electores votaron y el tercero se quedó en su casa, por alguna razón no concurrió, lo cual es un indicador fuerte. Y como bien apuntaste vos, en general eso se corrige o se cambia cuando hay elecciones ejecutivas. De hecho, por ejemplo, el domingo, el lugar donde más se votó a nivel país fue en Santiago del Estero, sí, porque con la concurrencia de las elecciones legislativas allá se votó gobernador, se votó más del 70%. Así que claramente ahí, cuando lo que está en juego son cargos ejecutivos, la afluencia es mayor, ¿no? Sí, incluso por ejemplo, si nos venimos un poquito más abajo, a los estados más chicos, en municipalidades tenemos un poquito más de esos porcentajes, ¿no? Más rondando lo de hace 4 o 5 años atrás, del 75% para arriba, ¿no? Efectivamente, porque es el cargo que el elector tiene más cerca, entonces lo siente más inmediato su metro cuadrado y asume que es más importante participar ahí. Norman, y eso que votamos a nivel país, a nivel general, en esta última elección, con una boleta que simplificaba mucho más la posibilidad de elegir al candidato predilecto, ¿no? Al que uno quería acompañar con el voto, con esa boleta única más práctica, tampoco se pudo lograr una adhesión o mantener el número o el porcentaje de sufragantes a nivel general, ¿no? Tal cual, y si bien la boleta es más sencilla, en los lugares, en Córdoba fue mucho más sencillo porque si bien había una boleta larga de 18 listas, se votaba un solo cargo que era diputado nacional, pero por los datos preliminares que se están viendo, en aquellos lugares donde había más de un tramo, por ejemplo, donde se votaba senador y diputado, el voto en blanco subió, o sea que es evidente, es un indicador de que hay gente que no terminó de familiarizarse con la herramienta. Fue más fácil votar con la herramienta nueva en aquellos lugares donde se votaba un solo tramo como en Córdoba, que en aquellos donde se votaba 2 como, por ejemplo, Cava, que votaba senador y diputado, ¿no? Y claro, otros 8. En la misma boleta estaba dividida parte superior, parte inferior. En la parte superior se votaba diputados, en la parte inferior se votaba senadores, ¿no? Bajo el mismo diseño de la boleta. Exactamente, ahí me parece que eso indica que hay que revisar el diseño para la próxima. Para que el voto en blanco realmente sea una expresión de una voluntad del elector que quiso votar así y no que sea un error de manejo de instrumentos, ¿no? Bueno, también es parte de la responsabilidad cívica, ¿no? Y del compromiso del ciudadano. Sabés que vienen elecciones, nos tenemos que preparar, tenemos que interiorizarnos, tenemos que ponernos a tiro de cuáles son las propuestas y los candidatos. No todo se lo debemos demandar a los movimientos políticos, Norman, ¿no? Coincido con vos, pero bueno, también al mismo tiempo, un ciudadano tan reconcentrado en su metro cuadrado, diseño, digamos, de la herramienta, debería ayudarle un poco más, digamos. Nosotros, vos, yo, estamos en el microclima, la gente más interesada por la política, porque nos dedicamos a esto, pero hay la genialidad de esto, ¿no? ¿Hay apatía? ¿Qué hay al momento de una elección? ¿De medio término? ¿Generales? ¿Qué hay? ¿Qué le pasa? Sobre todo el cordobés, ¿qué le viene pasando en la previa de un acto electoral? Claramente hay una desmovilización. Al mismo tiempo, vos tenés que tener en cuenta que este año no hubo primarias, entonces la elección de medio término de cargos locales fue la única elección porque no hubo paso. Pero sí, la apatía y la desmovilización es evidente porque en este informe de la ULGA austral queda claro, ¿no es cierto?, la concurrencia. Bueno,
un poco el análisis de Norman Berra desde Delfos con respecto a lo que ha ocurrido el domingo. El dato por el cual le consultábamos era las edades de La Libertad Avanza a la hora de traccionar votos. Algo similar había pasado con Mauricio Macri, decías. Claro, fue una elección muy similar a la de Cambiemos, pues llegó a sumar los 42 y pico que saca Roca, con 5 que saca Pachesi, tenés casi 50 de los votos, que es una elección casi calcada a la de Cambiemos del 2017, en torno a los 50 puntos, ¿no? Y esto no es casualidad, porque si vos pensás que en el 2023 Burri le gana a Larreta, pero después en la primera vuelta queda afuera y solamente queda Massa y Milei para las balotas, con este especie de pacto de Acasuso que se dijo, sí. Macri termina cerrando con influencia con Milei. Claramente hubo una migración de votos de Juntos por el Cambio y del PRO, columna vertebral, lo que hoy es La Libertad Avanza, y de hecho en la elección del domingo el PRO solamente fue separado de La Libertad Avanza en muy pocos distritos. La mayoría iba en confluencia y detrás del sello, digamos, el sello PRO quedó totalmente diluido en el país, ¿no? ¿Están votando los jóvenes de 16 años, Norman? Y es muy marginal eso, porque vos tenés que pensar que ahí vos tenés un 2,2%, lo cual la incidencia es bastante reducida. En términos generales queda subsumido en el voto del sub-30. Hay que trabajar ahí en eso, en comenzar a fomentar el voto joven 16 años para arriba, como para mejorar estos números del 75, 71, 67% del caudal de votantes? Sí, es un segmento específico donde, como vos dijiste, es importante hacer un poco de, entre comillas, de docencia, porque se trata de actores que son políticamente importantes, ¿no? Y además son ciudadanos a los cuales les afectan también las decisiones que se toman cotidianamente en el político. Entonces no está mal que ellos participen. Y bueno, yo, digamos, soy un convencido de la importancia de la participación. Mientras más gente participa, más chance de mejorar la política, mientras más gente se sienta desvinculada, es más riesgoso, ¿no? Porque además el ciudadano ahí está dejando que los otros decidan por él. Y yo lo que siempre digo, casi una verdad de perogrullo, si vos dejás que los otros decidan por vos, después tenés menos derecho a pataleo, ¿no? Norman, muchas gracias por tu tiempo, excelente semana, gracias por el informe. Muchas gracias a usted y quedamos en contacto.